en vivo y en directo por el Facebook Live. Le damos la bienvenida a los amigos, a las amigas que se están conectando, que domingo tras domingo se conectan, tanto de aquí mismo, de la península de España, como fuera de este continente. Saludamos a Natalie, que siempre se está conectando de Colombia, a Janet, a Luis, a Dilia de Brasil, y a todas las personas que siempre nos están comentando por el Facebook, siempre nos están saludando. Pues sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Este es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, dirigido y pastoreado por la pastora y la profeta Dilia de Villanueva y su servidor Héctor Villanueva. Amén. Entonces, rápidamente le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que estaba saltando y danzando delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y salido Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre todo Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy hemos venido pidiéndole revelación al Señor, dirección para semana tras semana poder traer un alimento espiritual, un alimento que contribuya y acelere el crecimiento y el desarrollo espiritual de cada uno de ustedes. Y el Señor ha puesto en nuestros hombros el día de hoy la tarea de hablar acerca de un tema que lleva por título: la correcta adoración delante de Dios. Para los que les gusta
registrar sus notas, póngale por título La correcta adoración delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y podemos comenzar diciendo que la vida del rey David es uno de los personajes con las historias más relevantes que usted pueda conseguir a lo largo y a lo ancho de las Sagradas Escrituras. Y déjeme decirle que si alguien ha pasado por situaciones difíciles en esta vida, ese es precisamente el rey David. Pero con todo y eso, usted puede observarlo o usted puede verlo a lo largo de este pasaje que nosotros acabamos de leer. Lo vemos demostrando uno de los mayores actos de adoración y de alabanza delante de Jehová de los ejércitos, del Dios que creó los cielos y la tierra. El trasfondo histórico de este pasaje que nosotros acabamos de leer nos narra lo que sucedió inmediatamente después que el rey David recupera el arca del pacto donde habitaba la presencia del Señor. Si usted se traslada unos capítulos en el mismo libro hacia atrás, usted se va a percatar o se va a dar cuenta que llegó un momento en que el pueblo de Israel había perdido el arca del pacto de manos de un pueblo llamado los filisteos. Y cuando David recupera el arca del pacto, al igual que cualquier persona, como un hombre de carne y de hueso, como usted y como yo, cometió errores. David cometió fallas en su vida, como la has cometido tú, como la he cometido yo. Pero déjeme decirle que después de estos errores y de estas fallas que nosotros cometemos, vienen consecuencias que muchos de nosotros no deseamos. Y así sucedió y aconteció en la vida del rey David. Aquí nosotros podemos ver, o las escrituras nos dicen, que el error que había cometido David en este pasaje era que él quiso trasladar el arca del pacto a la ciudad de David, ¿ve? Pero no lo hizo de la forma como Dios lo había indicado o establecido en su palabra. Dios había dicho que la forma de trasladar el arca del pacto de un lugar a otro era colocando unas anillas que habían forrado de oro en cada extremo del arca, por medio del cual atravesaban una vara larga, y entonces 2 hombres se ponían al frente, 2 hombres al final, y entre los 4 ellos trasladaban el arca del pacto. David, como le decía al principio, como cualquier hombre de carne y hueso, quiso hacerlo con excelencia para Dios, y entonces no lo trasladó como Dios lo había dicho, como se los acabo de describir, sino que consiguió una carreta con unos bueyes y montó el arca sobre la carreta. Y resulta que en el camino uno de los bueyes tropezó, y cuando el arca iba a caer de la carreta, un hombre llamado Usa metió la mano para tratar de detener el arca, y en ese mismo instante ese hombre cayó muerto delante de la presencia del Señor. A David le dolió ese error que él había cometido, porque después, más adelante, lo vemos que ahora viene a buscar el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, pero se recordó del error que había cometido en el pasado. Él dejó 3 meses el arca del pacto ahí en casa de Obed-Edom, y sabe que dicen las escrituras que durante esos 3 meses que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, la vida de Obed-Edom fue prosperada. Todo lo que Obed-Edom hacía prosperaba y le salía bien. Y entonces, cuando llegó esta noticia a oídos del rey David, 3 meses después, el
hace los preparativos para trasladar el arca de casa de Obed-Edom ahora a la ciudad de David. Y entonces ahora lo hace correctamente. ¿Ven? Buscan las anillas, meten las varas, trae el personal indicado, trajo salmistas, trajo adoradores. Y entonces cuando están sacando el arca del pacto para llevarlo de la casa de Obed-Edom, para llevarlo a la ciudad de David, las escrituras nos describen que el rey David, de gozo, de alegría, danzaba delante de la presencia del Señor, brincaba como cordero de la manada, como cuando los corderos están encerrados, que los apartan de sus madres y después cuando le abren el aprisco, la puerta y se reencuentran con sus madres, usted ve los corderos como brincan, como saltan de alegría. Número uno, porque allí está la fuente de alimentación de ellos, y número dos, porque esa fue la bestia que los parió a ellos. Por eso se dice como cordero de la manada. Así danzaba David delante de la presencia del Señor. Y déjeme decirle algo. Aquí hay muchas personas que se equivocan cuando piensan o creen que David estaba danzando desnudo, que David estaba sin sus vestidos, que estaba danzando así como Dios lo trajo al mundo. Pues déjeme decirle que esa es una mala interpretación de las Escrituras. Porque cuando nosotros estudiamos la hermenéutica correcta, la correcta interpretación, nos vamos a encontrar que cuando dice que David se había despojado de sus vestiduras, se estaba refiriendo a lo que identificaba a David como rey del pueblo de Israel. Es decir, lo que identificaba a un rey y lo diferenciaba de otros funcionarios de cualquier gobierno era, número uno, la corona, número dos, una capa que le ponían encima, y número tres, un cetro que le ponían en su mano. Y entonces David, reconociendo la grandeza, reconociendo el poder del Dios que estaba delante de él, se quitó la corona, se quitó la capa y se quitó el cetro y comenzó a danzar delante de Dios con gozo y con alegría. No fue que quedó desnudo como algunas personas piensan o interpretan erróneamente. Y en medio de esa situación, las Escrituras dicen que Mical, la esposa del rey David, que era hijo de el anterior rey Saúl, dice que lo miró con desprecio, y como lo leímos aquí, hasta se burló sarcásticamente del rey David. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que le dio David? Mira, yo no lo hice para agradarte a ti, yo no lo hice para agradar al pueblo, yo lo hice porque estoy delante del Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Y entonces, ¿qué hace un rey con una corona cuando está delante de un rey más grande y superior que él? Se despoja de ello y lo reverencia. Y esta era una manera de él adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros le damos gloria a Dios porque el manto apostólico y profético que Dios ha puesto sobre esta casa es una cualidad espiritual que nos enseña a nosotros, los que estamos al frente, a edificar correctamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿A través de qué? De la sabiduría y de la revelación de su palabra del Señor. ¿Ve? Y déjeme decirle que la adoración es un arma poderosa que usted tiene que conocer. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a manejar, a poner en práctica para que las cosas nos salgan bien. Amén. Entonces, en función de todo esto, queremos enseñarle a la iglesia el día de hoy la revelación acerca de la verdadera adoración delante de Dios. Lo que es la correcta adoración delante de Dios. Esta es una manera efectiva que usted tiene de llamar la atención de nuestro Dios para que tus oraciones y mis oraciones sean escuchadas,
para que nuestras respuestas sean aceleradas desde el cielo y contra todo pronóstico en esta vida, tú seas más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Están allí? Pues escuché un solo amén. Yo digo, bueno, solamente uno quiere, pues. Gloria a Dios. Entonces, para que un movimiento genuino y sobrenatural de una iglesia se desarrolle y pueda sostenerse en el tiempo y en el espacio con el paso de los años, mire, primero necesita, número uno, aprender a tener comunión íntima con Dios. Aprender a relacionarse, a intimidar con Dios. En segundo lugar, tienen que aprender a recibir constantemente revelación de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios que en esta casa hay revelación de la palabra del Señor. Amén. Y número 3, tiene que practicar la correcta adoración delante de Dios, que es el tema que nosotros vamos a desarrollar o estamos desarrollando la tarde de hoy. Porque, mire, dicen las Escrituras que cuando suenen las trompetas, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret va a descender hasta las nubes y no va a venir por una iglesia, sino que va a venir por su novia, va a venir por una novia. Y la diferencia entre la iglesia y la novia es que la iglesia se caracteriza por un duro trabajo de evangelización y de atención social, como lo que estuvimos viendo hace ratico, mientras que la novia se caracteriza por lo mismo que la iglesia, pero adicionalmente tiene revelación de lo que es la correcta adoración delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabe honrar a quien será su futuro esposo y de esta manera va a atraer su maravillosa presencia. ¿Me dice amén? Amén. Ya en el mundo, mire, se desató la revelación de la correcta adoración hacia Dios. Muchas corrientes cristianas hoy día están comenzando a descubrir cómo adorar y alegrar al Rey. Pero déjeme decirle que la novia de Cristo hace rato ya que descubrió la forma de provocar y traer la presencia sobrenatural de Dios en medio nuestro. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a comenzar despejando algunas incógnitas, algunas dudas, y vamos a comenzar describiendo qué no es la adoración. ¿Qué no es adoración? En primer lugar, podemos decir que no es adoración cuando tú le das el primer lugar en tu vida a cualquier otra cosa en este mundo que no sea a Dios. Es decir, que tú no puedes adorar más a tu cónyuge, a tus hijos, a tu carro, a tu casa, a tu trabajo, a las cosas materiales de este mundo y ponerlos por encima que de Dios. Porque, mire, todo eso le roba el primer lugar a Dios, a quien le corresponde, además que eso le desagrada a Dios. ¿Me dice amén? Amén. ¿O me dice ay, ay, ay? Sí, porque hay personas que cuando comienzan a escuchar revelación de la palabra, se levantan, se encrispan, les da carraspera, les da comezón y se incomodan. Pero déjame decirle que por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, ¿qué no es adoración? Todo aquello que tú pongas primero que Dios. Todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. Y en alguna oportunidad, mire, el que pone al cónyuge, a la esposa, al esposo, a los hijos, al líder, al hermano, al amigo, al carro, a la casa, en algún momento todo eso te va a fallar. Te va a fallar el cónyuge, te va a fallar el líder, el primo, el hermano, el amigo, te va a fallar el carro, la casa, el dinero. Todo en este mundo te va a fallar, menos uno te va a fallar, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces,
Por eso te conviene darle el primer lugar a Él, al que no te falla en esta vida. Amén. Entonces, en primer lugar, eso no es adoración. Quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Adoración a Dios tampoco es presentar una actitud indiferente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores cuando estamos delante de la presencia o de su presencia. ¿Ve? Cuando llega el momento de nosotros estar delante de la presencia del Rey, tú no puedes estar de brazos cruzados, no puedes estar arreglándote el cabello, no puedes estar comiendo chicle, no puedes estar chateando con el teléfono, porque eso sería un acto de deshonra delante de Dios. Y lo que usted no honra, directamente usted lo deshonra. ¿Aló? ¿Ya comenzaron a desconectarse? Gloria al Señor. Mire, cuando usted llega delante de la presencia de un gobernante o de una celebridad de la sociedad, mire, por cuestiones de ética y de costumbre, usted se quita el sombrero, usted se levanta de su silla, usted cambia el rostro porque usted está allí para ver de cerca a esa persona, y usted deja de hacer lo que está haciendo porque usted quiere atender o ver a esa persona. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, a muchos les cuesta demostrar una actitud de honra o de agradecimiento a aquel que entregó a su Hijo Jesucristo de Nazaret para que tú y yo no fuésemos a el reino de las tinieblas, para que no descendiésemos a las profundidades del abismo, a aquel que puso la vida de su Hijo para inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, a aquel que puso la vida de su unigénito Hijo para cerrarnos las puertas del infierno. Aló. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos nosotros que demostrar honra delante de aquel que es el que te mantiene sano, el que te mantiene saludable. Gracias al que tienes un techo, el que tienes una casa, gracias a Él es que respiras, gracias a Él es que eres lo que eres, tienes lo que tienes y puedes lo que puedes. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, adoración tampoco es actuar dentro de una iglesia fingiendo con hipocresía y con falsedad para agradar a los ojos de los hombres, o al dueño de la empresa, que te puede dar un empleo y se congrega allí en esa congregación, o para impresionar a la persona que más te gusta. Eso no es adoración, porque dicen las Escrituras que Dios no puede ser burlado. Aló. Son menos los que corresponden ahora. Dios no puede ser burlado porque Él conoce los corazones de la gente y Él ya sabe cuando tú lo estás haciendo con sinceridad y transparencia de corazón delante de Él. Amén. Amén. Entonces, nada de eso es adoración. Ahora vamos a ver qué sí es la adoración. Esta palabra es una palabra que tiene dos connotaciones. El primer término que nosotros conseguimos es la palabra halal del idioma hebreo y es el acto de glorificar, enaltecer, exaltar o festejar a Dios. Y los judíos la representaban como una manera de ofrecer a Dios gratitud y agradecimiento con mucho gozo, con júbilo y con algarabía, por todo lo que Él había hecho en la vida del pueblo de Israel. Todo eso para ellos es adoración y lo resumían con una danza, brincando, saltando, rebotando del piso de la alegría. Los israelitas, mire, experimentaban o habían experimentado de primera mano cómo Dios había obrado a su favor ante las plagas de Egipto. Los israelitas habían conocido de primera mano cómo ellos sobrevivieron cuando pasaron 40 años en un desierto. Ellos vieron con sus propios ojos cuando Dios abrió el mar rojo. Ellos vieron cuando cayó delante de ellos un gigante
llamado Goliat. Ellos fueron testigos de cómo cayeron los muros de Jericó. Y es por eso que cuando llega el momento de adorar a Dios para los judíos, ellos lo hacen como el que se jacta de tener el mejor coche, la mejor casa, el mejor equipo deportivo. Pero en este caso están hablando de tener el mejor Padre del mundo, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos. Y eso es motivo de alegría, de gozo. Es una manera de llamar la atención a través de la adoración. Y nos tiene que enseñar a nosotros a asumir la actitud correcta cuando estemos delante del Rey, delante del Dios vivo y real. ¿Me dice amén? De tal manera que para los judíos adorar a Dios es un gran motivo de orgullo santo y de celebración, de poder alabar y adorar la grandeza de Dios. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Muchas veces llegamos a nuestra iglesia, llegamos a la congregación y nos conseguimos con cielos de bronce. Nos conseguimos con una atmósfera dura, fría como este ambiente, frío y seco. Pero nosotros entonces, a través de la adoración y de la alabanza, nosotros tenemos que comenzar a golpear esos cielos de bronce. Tenemos que comenzar a romper esa atmósfera, esa dureza. Y tenemos que nosotros, a través de la adoración, al igual que lo hacen los israelitas, nosotros asumir la posición correcta. Nosotros tenemos que gesticular, demostrar que verdaderamente contamos con un Dios vivo, con un Dios real, que gracias a Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Y en segundo lugar tenemos la palabra proskuneos, del idioma griego. Esta palabra se refiere a la misma forma de adorar que en hebreo, pero ahora con una actitud de humildad y sencillez de corazón. Ella significa dejarse caer hasta el suelo, arrodillarse o inclinarse hacia adelante con reverencia delante del Señor. Amén. Mire, los judíos la representaban como un perrito que se arrastra por el suelo de la alegría, del gozo cuando está delante de su amo, o cuando se encuentra con su amo después de tiempo sin verlo. Se revuelca en el piso del gozo y de la alegría. Bueno, para ellos eso es una manera de adorar a Dios. Ellos doblan sus rodillas, se postran con su rostro contra el suelo, porque adorar para ellos es en ese momento lo máximo, estar delante de la presencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Adorar es levantar sus manos delante de Dios, es quedar completamente indefenso. Cuando usted está en el suelo de rodillas y levanta sus manos hasta el cielo, mire, usted queda indefenso. Cualquiera puede venir a patearlo, a empujarlo, a hacerle cualquier cosa. Está indefenso en ese momento. Pero en ese momento, esa actitud es como decirle a Dios: Señor, me entrego en tus manos. Cuídame de que otros no me hagan cualquier mal o cualquier daño. Amén. Entonces, si nosotros unimos estas dos palabras, la palabra halal y la palabra proskuneo, ellas van a representar visiblemente lo que significa la correcta adoración delante de Dios. Porque la adoración es la que viene a representar la manifestación externa de lo que internamente nosotros estamos sintiendo por Dios. Esto quiere decir que cuando usted tiene una verdadera revelación de lo que es la correcta adoración hacia Dios, para usted, cuando llega el momento de adorar a Dios, llega el momento de gozarse, como lo hacían los israelitas. Llega el momento de expresarle con gestos y con ademanes su alegría a Dios. Es un acto de humillación delante del Rey de Reyes. Un acto de rendirse delante de aquel que te ha dado
todo en esta vida sin esperar nada a cambio de ti. ¿Sabes lo único que espera Él de ti? Una correcta adoración. Eso es lo único que Dios pide de nosotros. Usted sabe de cuántos peligros, de cuántas enfermedades, de cuántas situaciones difíciles Dios te ha librado del diablo. Usted ni se imagina, usted no tiene idea, delante de aquel que te ha dado todo, que te ha dado la vida. Y nosotros tenemos que expresárselo como lo hacían los judíos, con jactancia, con gozo, como el que tiene el mejor Dios de todos los dioses de este universo. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Todos los seres humanos tenemos por dentro el potencial y la capacidad de adorar cuando abrimos nuestros corazones y le manifestamos a Dios nuestra adoración con sinceridad y con transparencia de corazón. Eso es lo único que Dios busca. Mire, usted se puede ir desde Génesis hasta Apocalipsis y se va a conseguir en las Escrituras, y si no, usted me corrige. Yo estoy dispuesto a dejarme corregir, porque nadie se la sabe toda en este mundo. Pero si usted me consigue en las Escrituras lo que yo le voy a decir, usted me lo demuestra. Mire, solamente Dios consigue busca, debo decir, dos tipos de personas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está buscando solamente dos tipos de personas. Número uno, intercesores. Según Ezequiel 22:30, donde dice: y busqué quien se pusiese en la brecha, y no lo conseguí. Dios busca intercesores, personas que se pongan en la brecha delante de Dios para interceder por una cosa y por la otra. Y en segundo lugar, según Juan 4:23, busca adoradores. Dos tipos de personas Dios busca desde Génesis hasta Apocalipsis: intercesores y adoradores. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, esto quiere decir que la correcta adoración es una puerta de acceso que nos va a permitir llegar a la presencia del Padre Celestial para descansar delante de Él, para relajarnos delante de Él, para expresarle todo lo que Él es con nuestras bocas, con nuestros labios. Y esto representa para nosotros paz, descanso, tranquilidad, certeza y seguridad de que todo lo que tú pongas en la mano de Dios va a terminar funcionando correctamente como debe ser. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Número uno, porque Él es digno de ser alabado. Mire, tengamos o no razón lógica en nuestra mente para alabar a Dios, te haya contestado tu oración o no te haya contestado tu oración, hayas visto el respaldo de Dios o no hayas visto el respaldo de Dios, Él es digno de ser alabado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y anote allí Salmo 22 del 4 al 5, Salmo 48, 1. Yo le doy la referencia y después usted lo lee en su casa. Y número dos, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Porque la adoración está ligada al corazón de Dios. Y cuando tú alabas a Dios, tú te estás metiendo en el corazón de Dios. Nada más y nada menos. Y Él se regocija con eso. Y te hace de esa manera uno con Dios. Cuando te metes en el corazón de Dios, te haces uno con Dios. ¿Te gustaría meterte en el corazón de Dios? Entonces, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, abre tu boca, alábalo y adóralo correctamente como Él se lo merece. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. En una oportunidad alguien me preguntó: pastor, ¿y cómo será la adoración en el cielo? ¿Se ha preguntado usted
¿Cómo será la adoración de la novia de Jesucristo en el cielo? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo del 8 en adelante, del 8 al 11. Mire lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno era de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Contestada la respuesta. ¿Cómo será la adoración en el cielo? Aquí está la respuesta. Apocalipsis 4 del 8 al 11. Mire, esos seres espirituales que representan a la iglesia que transicionó a novia y fue trasladada al tercer cielo en el arrebatamiento, mire, dice que no paraban de adorarlo ni de día ni de noche. Y déjeme decirle que, le voy a dar por adelantado, esto es un ensayo de lo que nosotros vamos a hacer o vamos a realizar eternamente y para siempre cuando estemos delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos a adorarlo y vamos a glorificarlo. Amén. Entonces, surge otra pregunta interesante. Pastor, ¿cómo sabemos si nosotros estamos en esa transición de iglesia a novia? Interesante, porque déjeme decirle que la que se va para el cielo en el traslado es la novia de Jesucristo. Y quien se queda aquí en la iglesia y pasa por la gran tribulación es la iglesia de Jesucristo. Amén. Aló. ¿Cuántos son novias? ¿Cuántos son novias? Amén. Gloria a Dios, aleluya, todos somos la novia de Jesucristo. Entonces, la pregunta, ¿cómo sabemos si nosotros estamos en esa transición de iglesia a novia? ¿Cómo describo yo si soy novia de Jesucristo o si soy iglesia de Jesucristo de Nazaret? Anote, número 1, la novia siente la necesidad de adorar a Dios espontáneamente. La iglesia no. A la novia, mire, usted no tiene que decirle levante sus manos, adore. Usted no tiene que decirle ahora póstrese delante del rey, porque ella siente dentro de sí una gran necesidad de hacerlo como iniciativa propia, con sinceridad de corazón. Y cuando ella lo hace, la gloria de Dios no se resiste y se derrama la presencia de Dios en medio de ese lugar. Y donde se derrama la presencia de Dios, la Biblia dice que ocurren cosas maravillosas. Los enfermos se sanan, se rompen las ligaduras de maldad, se va la depresión, desaparecen los vicios y los problemas se resuelven favorablemente a favor de los hijos de Dios. Amén. Pero usted como que no le hace ni coquito, nada. Usted no le entra, mire, nada. Usted está ahí, mire, como si estuviera viendo Los Simpsons en televisión. Usted está ahí como viendo, no. Emociónese, alégrese, levante sus manos al cielo, diga gloria a Dios, que yo soy parte de esa iglesia que Cristo va a venir a buscar, la novia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mire, cuando usted entra en una iglesia y observa la adoración de los hijos de esa casa, ya usted conoce si ellos saben adorar o no.
De esa manera usted va a saber si son novia o son iglesia, por su actitud, por sus palabras, por sus movimientos, por sus aplausos, porque levantan sus manos, por sus gritos, por su algarabía. Si usted se identifica como una novia con estas características, déjeme felicitarlo porque usted está en el lugar correcto. ¿Me dice amén? Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque a la novia, mire, no le rogamos para que alabe al Señor, no le rogamos para que levante sus manos o para que se postre delante del Rey, porque ella siente una necesidad interna dentro de ella y lo toma como iniciativa propia. Ella lo hace porque sabe que está delante de la presencia del Rey. ¿Me dice amén? Entonces, cuando nosotros llegamos a esos lugares donde la atmósfera está dura, está fría, adore al Señor, abra su corazón, derrámese delante de Dios, exprésele alegría, exprésele gozo, exprésele humildad, humillación delante de Dios, y usted va a ver cómo va a traer la presencia del Señor a ese lugar. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea Dios. Mire, la gesticulación de su cuerpo expresa lo que usted está pensando dentro de usted. Así como, mire, la esposa conoce a su esposo y a sus hijos, y así como los policías entienden la gesticulación de los delincuentes, bueno, así mismo, déjeme decirle que Dios percibe o identifica la correcta adoración de los que son su novia y de los que son una iglesia. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Cuando usted tiene revelación de la correcta adoración delante de Dios, usted no puede estar de brazos cruzados delante del Rey. Usted no puede decir que está adorando a Dios y está comiendo chicle o se está arreglando el cabello. Usted debe expresar externamente sus sentimientos internos delante de Dios. Así como cuando gana su selección deportiva, que usted se alegra y lo demuestra y levanta las manos y grita. Bueno, igualmente la novia, cuando se reúne para adorar y alabar la presencia del Señor, levanta sus manos al cielo. Otros se postran, otros gritan, otros dicen aleluya, otros rebotan, pero estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Se están entusiasmando algunos y gloria al Señor. Eso fue lo que le pasó al rey David. El rey David, cuando estaba delante de la presencia del Señor, no se cruzó de brazos, no se comenzó a arreglar el cabello, a ver cómo se veía, no comenzó a chatear por el teléfono, o sacó un chicle delante del Señor. No, él se identificó rápidamente como novia de Jesucristo. Se quitó lo que tenía, reconoció la grandeza del ser que estaba delante de él y se lo expresó, brincando, danzando, dando vueltas, tirándose en el suelo. Aunque la mujer lo acusó y lo señaló, él se lo dijo claramente: pues no lo hice para ti, lo hice para agradar la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirle que el peor enemigo de la correcta adoración delante de Dios, ¿sabe cuál es? No es el diablo, es el razonamiento y la lógica del ser humano. Porque el razonamiento y la lógica siempre van a estar pendientes cómo te miran los demás, cómo te ven los demás, cómo tú te expresas delante de los demás, y te va a llevar a pensar: ¿qué dirán los demás si me ven postrado de rodillas delante de Dios? ¡Qué pena, qué vergüenza! ¿Qué dirán si me ven que se me están saliendo las lágrimas, que estoy llorando delante de Dios? Eso es lo que te va a decir el razonamiento y la lógica. Y te van a impedir conectarte con el Espíritu Santo de Dios para que no le brindes una correcta adoración a Dios. Porque el diablo te va a engañar y te va a robar esa parte de tus sentimientos, ese acto de nobleza delante de Dios. Mire, a nosotros los hombres, sobre todo a los latinos, nos decían que nosotros como hombres no teníamos por qué llorar,
y nos estaban montando en la olla, nos estaban preparando para que no adoráramos correctamente al Rey de Reyes y al Señor de todos los señores, al único que nos dio la vida, que nos dio el ser, al único por medio del cual somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y podemos lo que podemos. ¿Cómo me va a dar pena a mí? ¿Cómo me va a dar vergüenza a mí danzar delante de Él? ¿Cómo se me va a dar pena porque se me salgan las lágrimas delante de Él? Cuando usted tiene revelación, usted sabe que lo está haciendo para Dios y no para los hombres. ¿Me dice amén? Amén. Entonces brinden un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí? Así de sencillo. No te debe importar lo que digan los demás, porque tú no lo estás haciendo para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Amén. Y déjeme decirle que Dios busca este tipo de personas, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Esa es una característica para diferenciar la novia de la iglesia. Segunda característica es que la novia siempre estará como el fuego encendido, como unos carbones que están ardiendo. Ella, con su correcta actitud de adoración delante de Dios, siempre va a contagiar a los que están a su alrededor, porque a ella no le importa cómo la miran, a ella no le importa si la señalan, si la critican, si la censuran, porque ella sabe que lo que está haciendo lo está haciendo para agradar a aquel que tuvo misericordia de nosotros, de nuestras vidas, aquel que nos regaló su plan de salvación, aquel que cerró las puertas del infierno para nosotros. A Él es que nosotros le brindamos la honra, la gloria, la alabanza y la pleitesía. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, así como los carbones cuando están unidos se encienden en candela, todo lo que usted ponga a su alrededor, mire, lo enciende también. Lo va a encender. Entonces la novia contagia lo que está a su alrededor, porque ella no se para. Si la están señalando, si la están mirando, si la están viendo, ¿qué van a decir si agarro el pandero, si lo tiro para allá, si tiro el manto para arriba, si levanto el pie, si danzo? No, yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Esa es otra característica que diferencia a la novia de la iglesia. ¿Cuántos son novias? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Las manos se levantaron ahora. Mire, escúcheme esta revelación. Todo movimiento de Dios es portador de un sonido. ¿Sabe por qué? Porque el sonido también habla de la correcta adoración hacia Dios. Cuando Dios derribó los muros de Jericó, hubo un gran sonido. Sonaron las trompetas, sonaron los címbalos. El día del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, hubo un estruendo como un viento recio, un gran sonido. Y cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, dicen las Escrituras que Él emitía un gran sonido. Y ante el ruido de Dios, déjeme decirle que los huesos torcidos se enderezan, los ciegos recobran la vista y los problemas desaparecen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Igualmente, el diablo también emite sonidos. Mire, cada década en el mundo es marcada por un sonido o por un ritmo musical inspirado por el diablo. Cuando no es el vallenato, es el merengue. Cuando no es el merengue, es la salsa. Cuando no es la salsa, es el rock and roll. Cuando no es el rock and roll, es el reggaetón. Y todos esos sonidos que propician estos géneros musicales, propician la inmoralidad sexual, propician el adulterio, propician la violencia, propician el despecho, propician la rebeldía, la tristeza, el suicidio, el consumo de droga, etc. Escuche usted un rock pesado de esos metálicos y usted verá como en cuestiones de minutos usted estará peleando con alguien. Escúchelo, haga la prueba y usted verá. Y después hablamos.
¿Ve? Entonces el diablo también hace ruido a través de los distintos géneros musicales. Entonces la novia debe entender que Dios siempre está restaurando todas las cosas y dentro de ellas está restaurando el sonido musical. Los sonidos de los años 90, miren, no son los mismos que los sonidos de la hora. Los de los 70 no son iguales a los de los 90. Los del 2000 no son iguales al del 2020. Y como novia debemos nosotros actualizarlos y pedirle a Dios que nos renueve la adoración, la alabanza, los cánticos nuevos, inspirados por el Espíritu Santo, para de esta manera magnificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, no podemos estar en los caminos del Señor y tener las mismas lenguas celestiales de hace 5 años, de hace 13 años. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le renueve esas lenguas celestiales todos los días, porque esto nos ayudará a identificar ese sonido que cada vez que Dios quiere hacer algo, lo va a utilizar un sonido nuevo para que nosotros no nos quedemos por fuera del escenario de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la novia siempre cuando se reúne hace mucho ruido cuando alaba a Dios. Así como las aves cuando se reúnen y forman una bandada, una manada de aves, y entonces comienzan a hacer ruido y comienzan a hacer mucho ruido. Bueno, así también la novia de Jesucristo cuando se reúne, mire, danza, brinca, levanta sus manos, bailotea, gira, se postra en el suelo, llora, porque sabe manejar la correcta adoración delante de Dios. Amén. Amén. Mire, en los grandes plantíos donde hay trigo y donde hay maíz y donde hay sorgo por cantidades, por hectáreas, cuando viene el viento y choca con aquellas espigas, dicen los expertos y los conocedores de la materia que eso emite un sonido, un ruido. Y los que conocen de ruido, los que estudian ruido, métase por YouTube y usted lo verá. ¿Saben qué dicen? ¿Saben qué dicen esos ruidos que chocan entre el viento y las espigas de aquellas grandes plantaciones? Ellos dicen que el ruido dice aleluya. Dicen los expertos que eso dice aleluya. Gloria a Dios. Entonces, así tiene que ser la novia del Señor. Amén. Amén. Entonces, nadie puede estar delante de la presencia del Señor con la boca cerrada, con una posición estática y decir, estoy alabando a Dios. Porque si tú eres parte de su novia, entonces tienes que abrir tu boca, tienes que demostrar en adoración y en alabanza la grandeza del Dios al que tú y yo le servimos. No te puedes quedar callado, de brazos cruzados, porque si tú no lo haces, déjeme decirle que Dios va a levantar, si fuese posible, piedras para que lo hagan en tu lugar, y tú que estabas llamado para realizar este acto honroso delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, te vas a quedar por fuera y vas a perder ese inmenso privilegio de formar parte del coro celestial que estará un día delante de la presencia de Dios por la eternidad y para la eternidad, como lo vimos en Apocalipsis 4 del 1 al 11. Amén. Entonces, por eso, en medio de la crisis por la que puedas estar atravesando, no te puedes quedar callado. Tienes que abrir tu boca para alabar a Dios. Y cuando tú menos lo esperes, vas a traer a su presencia donde tú estás, y cuando Él llega, mire, las cosas buenas tienen que comenzar a suceder. Así que en medio de la prueba, abre tu boca, háblale a esa peña
háblale a ese problema, háblale a esa enfermedad y alaba a Dios para que Él te ayude y meta tu mano a favor tuyo. Amén. Ya para ir concluyendo, el Señor te dice hoy, hijo mío, hija mía, te estoy invitando a formar parte de ese coro celestial representado en la novia, para que me adores, para que me alabes. Escucha bien, no dice para que te quejes y para que murmures de lo que está pasando en el mundo, no, dice para que me adores y para que me alabes. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, pregunto, ¿cuántos son esa novia que Dios está buscando para que lo alaben? Amén. 1, Amén. 2, 3, Todos 4. todos los que han de ser salvos. 4, solamente 4 levantaron la mano. Bueno, gloria a Dios. 5, gloria a Dios. Más nadie levantó la mano. No importa. Gloria a Dios. Si usted ha entendido la revelación de la correcta adoración hacia Dios, déjeme decirle que usted está trascendiendo de iglesia a novia de Jesucristo. Amén. Amén. Y si eso es así, yo le voy a invitar a que usted le brinde un fuerte aplauso al Señor. Donde se manifiesta la correcta adoración hacia Dios, con júbilo, con gozo, con humillación, con sinceridad y transparencia de corazón. Déjeme decirle que allí hay evidencia de que Dios está presente en ese lugar, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. 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 Un día Dios le brindó esa honrosa oportunidad a un ser llamado Luzbel y le falló. Igualmente se lo brindó después a otra criatura que hizo con sus manos, llamado Adán, y también le falló. Posteriormente le entregó esa responsabilidad al pueblo de Israel, y déjeme decirle que el pueblo de Israel también le falló en la adoración. Y para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a esta tierra, para revelarnos el secreto de la correcta adoración y preparar a su novia para que lo adore, la que un día será su esposa. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Los que no conocen la correcta adoración hacia Dios se postran y alaban figuras o imágenes de yeso o imágenes de madera que Dios censura en su palabra, según Éxodo 20 del 3 al 5 y Salmo 115 del 6 al 9. ¿Ven? Esos no conocen lo que es la correcta adoración delante de Dios. ¿Qué espera Dios de ti y de mí en este día? Número 1, que te arrepientas de haber sido tan indiferente con el tema de la correcta adoración hacia Dios. Y que te arrepientas de haber llevado una vida sin compromiso de adoración hacia Dios, donde solamente cuando las cosas me salían bien, levantaba mis manos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando iban mal, ni siquiera los labios abría para buscar el auxilio y el socorro de Dios. Entonces, hoy es un tiempo para pedirle perdón a Dios por haber tomado livianamente este llamado que Dios nos hace a la adoración y decirle: Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, para que me brindes, Señor, otra oportunidad, porque Él es un Dios de oportunidades y su Espíritu Santo está aquí, está con nosotros. Yo te voy a invitar a que
tú puedas poner en práctica la correcta adoración delante de Dios. Y al mismo tiempo Dios espera que renuncies a esa vieja manera de pensar, a esa vieja manera de interpretar las cosas a tu manera, que no te han traído buenos resultados, sino que te han traído problemas. Yo te invito a entrar en su presencia a través de la adoración para que recibas un toque especial de su Espíritu Santo y trasciendas de iglesia a novia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si usted que me está viendo por el Facebook Live, entendió el mensaje que impartimos acerca de la correcta adoración y quiero formar parte de ese coro celestial que un día estará delante de la presencia del Dios vivo y del Dios real, eternamente y para siempre, yo te voy a invitar a que cierres tus ojitos allí donde estás y que abras tu boca y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de idolatría. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo. Hoy rompo con todos los vicios y las adicciones que me separaban de ti y te pido que por favor me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, con transparencia de corazón, te felicito, porque dice Juan 1:12 que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y como hijo de Dios tienes el privilegio ahora de hablar con Dios. Amén. Y te invito a que todos los días puedas leer la palabra del Señor, a que puedas buscar un sitio donde puedas congregarte, donde esté cerca de donde tú vives. Y si no lo consigues, te puedes conectar con nosotros todos los domingos a las 12 en punto hora canaria, en este mismo canal y a esta misma hora. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.